Está muy de moda, bueno, realmente nunca ha dejado de estar de moda el tema de la guerra, pero en estos días hemos escuchado vientos de guerra. Israel atacando Irán, Irán atacando Israel y ahora Estados Unidos atacando a Irán. Y ya veníamos escuchando hablar acerca de la guerra de Israel en Palestina. En fin, al margen de quienes tengan la razón y quien merezcan apoyo o no, lo importante es entender que aún en la vida del creyente es una vida de guerra. Así nos lo enseña la Escritura. Estamos en guerra espiritual. Y la mayoría de los creyentes de las denominaciones cristianas lo entienden así y están, digamos, en lo correcto. Sin embargo, en donde diferimos es en la forma, es en el lugar y en la estrategia como debemos enfrentar esa guerra. En el siglo XX, o el siglo XX tuvo dos características. La primera, en cuanto al Evangelio, es el siglo donde más se expandió la obra misionera en el mundo. Más iglesias, organizaciones misioneras enviaron evangelistas, enviaron misioneros a abrir obras en todo el mundo, en África, Asia, Latinoamérica. Fueron alcanzadas por las obras de las diferentes iglesias y organizaciones evangelísticas. Sin embargo, no significa que se haya llevado la verdad a esos lugares. No significa con esto que se haya llevado el verdadero evangelio. Y una de esas características de ese falso evangelio que llegó incluso a nuestra Latinoamérica, a nuestro país, es el evangelio con el énfasis en el neopentecostalismo y en una guerra espiritual que tiene que ver más con las películas, se relaciona más con las películas o las comiquitas de Goku, ¿cierto? Vemos allí, pensamos en eso como el cristiano lanzando bolas de fuego, reprendiendo, atando, echando fuera demonios, peleando día y noche contra huestes celestiales, incluso llamando a los pecados o colocándole nombre a los pecados de demonios, ¿cierto? No, eso no es fornicación, eso es un demonio de fornicación, pero no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que es un pecado, no un demonio. Se le atribuyeron incluso demonios a regiones como gobernadores que operaban en ciertas regiones o en ciertos países. Y la verdad es que distrajeron nuestra atención de lo que es la verdadera guerra espiritual. Ahora, para entender un poco qué es la estrategia que utilizó el demonio, el diablo, que significa engañador casualmente, podemos nosotros recordar en la historia estrategias de guerra que fueron muy exitosas. Por ejemplo, la guerra entre espartanos y troyanos en el siglo X antes de Cristo, perdón, siglo XIII o XII antes de Cristo, en donde los troyanos en virtud de que los espartanos, en virtud de que los troyanos le roban a su reina Helena, entonces los troyanos se coalicionan con un grupo de países o de reinos más bien griegos y van en guerra allá, a Troya, y por 10 años procuran tomar la ciudad de Troya, pero nunca pudieron hacerlo, porque eran verdaderas murallas que protegían de manera eficiente, y de hecho lo hicieron por 10 años. Por 10 años no pudieron los espartanos invadir a Troya.
pero se inventan una estrategia y dicen, vamos a hacer ¿qué? Un caballo que lo conocemos como el caballo de Troya casualmente. Entonces los espartanos crean un caballo y lo presentan a las afueras de los muros de Troya como una ofrenda de rendición, como un signo de rendición y de adoración a sus dioses por haberles salvado. Los troyanos aceptan esta ofrenda y meten ese caballo gigantesco dentro de sus muros. Y mientras ellos en la noche festejaban su victoria, salieron los troyanos, o mejor los espartanos que estaban dentro del caballo y tomaron la ciudad y la destruyeron por completo. Una estrategia de engaño. Hace poco, bueno, no hace poco, pero más recientemente, en la guerra del Golfo, la primera guerra del Golfo, o también llamada como Operación Tormenta del Desierto, Irak hizo en un aeropuerto más de o cientos de aviones en cartón, los hizo, los diseñó. Y Estados Unidos en sus radares vieron que allí había un peligro inminente y fueron y destruyeron ese aeropuerto, gastando miles de millones de dólares en eso. Finalmente, pues, Irak perdió, pero una estrategia de guerra eficiente para distraer al enemigo. Vemos ahí otro ejemplo. Y pudiéramos pasarnos aquí la mañana hablando de estrategias de guerra, pero yo quiero hablarles de la que el enemigo ha utilizado para con los creyentes, para distraernos en razón de lo que es la verdadera guerra espiritual y el impacto que tiene dentro de las misiones. Porque si nosotros, como misioneros, y cada uno de nosotros somos misioneros, no tenemos claridad acerca de la guerra que libramos y de las armas que tenemos y de la estrategia que debemos usar, pues estaremos también engañados, perturbados y sin ser eficientes en la labor que debemos ocupar. Y vemos aquí Pablo hablando acerca de ello. Y es interesante que Pablo, y sobre todo en las cartas a los Corintios, defiende su ministerio y se defiende a sí mismo, por así decirlo, en lo que representa él para la iglesia como apóstol, porque también se levantaron falsos maestros y falsos apóstoles que para demeritar o más bien con el propósito de sacar provecho, y aquí el hermano Hernando nos hablaba de los falsos maestros, con el propósito de sacar provecho de la iglesia, provecho económico, enseñaban falsas doctrinas. Pero contra la mentira está la verdad. Y como no podían contra la verdad que predicaba Pablo, porque era la verdad de Dios, y una manera de denigrar acerca del mensaje, cuando no se puede denigrar del mensaje porque es claro y es verdad, entonces se denigra desde el mensajero. Empezaron a hablar ¿de quién? De Pablo. Y Pablo empieza a decir eso. Aquí nos dice que yo soy humilde cuando estoy entre ustedes, o sea, un cobarde, pero cuando estoy lejos, entonces sí me porto fuerte, ¿no? Pero dice en el 2, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos, no contra la iglesia, contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Entonces Pablo dice, yo he estado en medio de ustedes con amor, con ternura, pero no porque quiera aparentar un falso amor o porque no tenga el carácter de poder decirle a ustedes las verdades en cuanto a sus errores de conducta, de doctrina, sino porque es el amor de Cristo, la ternura de Cristo que me hace comportarme como tal. Pero estoy dispuesto, dice Pablo, a actuar de manera contundente cuando tenga que hacerlo con algunos de ustedes que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Y Pablo utiliza allí una metáfora. En el 3 dice, porque aunque andamos en la carne, es decir,
andamos en un cuerpo físico, como seres humanos, no militamos según la carne. No somos soldados de la carne, está diciendo. No estamos actuando en función de satisfacer nuestras pasiones carnales. Y por ende entonces presenta su defensa. Pero miren la manera como él presenta defensa de sí mismo. No está hablando de él y de sus virtudes. No empieza a hablar acerca de cuánto trabajo ha hecho por la iglesia o sus pergaminos en relación a su apostolado. En el 4, ahí presenta el argumento que nosotros debemos tener en cuenta en relación a esa guerra que se presenta en el cristiano. En este caso, las falsas acusaciones que se hacían contra él en relación a su apostolado. Y dice así, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. No son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, quiero resaltar aquí, querido hermano, en esto que acabamos de leer, 3 aspectos que usted y yo debemos tener en cuenta. La primera es, ¿cómo es nuestra guerra? La segunda, ¿dónde se libra esa guerra? Y la tercera, ¿cuál es la estrategia de la guerra? Y es claro cuando Pablo nos dice aquí que nuestras armas, las armas de nuestra milicia, ¿no son qué? No son carnales. Es decir, no son humanas, no son físicas, trascienden el ambiente o el ámbito terrenal. Y si no son humanas, entonces ¿qué son? Son espirituales. Está diciendo de manera implícita, no son de la forma como usted o como yo pudiéramos proceder. Y no solamente estamos hablando de espadas o de ametralladoras o de fusiles o de las armas de la época, sino incluso todo aquello, Pablo está hablando de todo aquello que pudiera generar daño material por acciones humanas contra terceros. Él dice, no, esas armas nuestras no son carnales. No estamos luchando, querido hermano, en ese ámbito. Nuestras armas son espirituales. Nuestras herramientas son espirituales. Pero además, hablan otro aspecto de esas armas, de esas herramientas. Dice que son poderosas en Dios. Son poderosas en Dios porque son efectivas no por la destreza de quien las empuña o de quien las ejecuta o de quien obra, sino por el poder que radica en ¿quién? En Dios. Él es quien nos da fuerzas. Él es el que adiestra, como dice el Salmo, nuestras manos ¿para qué? Para la batalla. Y es lo mismo que Pablo está diciendo en Efesios, a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 6, un capítulo que también se ha malentendido, pero que en esta mañana, si Dios lo permite, vamos a tratar de entenderlo. Pero allí en el 10 y en el 11 dice, por lo demás, hermanos, Efesios 6, versículos 10 al 11, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos con toda la armadura de ¿quién? Armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Otro ámbito de guerra, pero la recomendación de Pablo aquí, o la recomendación de la palabra de Dios, es que sea con la armadura de Dios. Y por eso son poderosas, porque son en Dios. Pero también entonces, con base en esto y en lo que leemos también en Efesios versículo 12, Efesios 6:12, dice así, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, con base en esto,
podemos concluir que si nuestras armas son espirituales, nuestra guerra o la naturaleza de nuestra guerra es sobrenatural y es espiritual. Pero ¿dónde se libra esa guerra? Ahí mismo, en 2 Corintios 10:4, nos dice que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Para la destrucción de fortalezas. Aquí nos muestra entonces cuál es el foco de la guerra. Y es la destrucción ¿de qué? De fortalezas. Esa palabra fortaleza significa edificaciones elevadas, castillos, edificios que en la antigüedad se levantaban para contener el adversario, así como Troya duró 10 años resistiendo al enemigo, así como, ¿cuál fue la ciudad de la Biblia que el Señor derribó las murallas? Jericó, ¿cierto? Ese tipo de edificaciones eran normales y Pablo toma idea de esto, de esas edificaciones, de esos muros que se levantan para mostrarnos que hay fortalezas que también nosotros como seres, como creyentes, como seres espirituales, nosotros debemos destruir esas fortalezas. Y esta metáfora aquí quiere transmitir que son ideas, argumentos, sofismas, falacias, mentiras, ideologías que se levantan contra los argumentos, los pensamientos y las verdades de Dios. Entonces, ahí debemos nosotros focalizar nuestra guerra espiritual. Es derribar, destruir esas fortalezas. Pero también aquí nos habla que esa guerra se libra en el campo de nuestra mente. Se libra en el campo ¿de dónde? De nuestra mente. ¿Cómo podemos concluir esto? Nos dice aquí, derribando ¿qué? Argumentos. Derribando argumentos. Los argumentos son ideas que se establecen en el corazón, en la mente del hombre para convertirlos en una verdad. En la Segunda Guerra Mundial, no recuerdo el nombre, creo que es Joseph Goebbels, pasó a la historia como uno de los generales o de los, no era general, creo que era un militante del partido nazi que se inventó una estrategia que era y su premisa era una verdad, una mentira repetida muchas veces se convierte en una verdad. Y por eso en la Segunda Guerra Mundial el nazismo utilizó la falsa prensa para hacer o para convencer a toda una nación de que ellos estaban haciendo lo correcto, que asesinar a 6 millones de judíos era algo correcto y era algo que estaba mandado y dirigido por Dios. Y esto es lo que nos está transmitiendo aquí esta palabra. Son ideas, son pensamientos que se levantan, que se establecen en el corazón, en la mente del ser humano, y por ende entonces se convierten en edificios. Dice aquí, derribando argumentos y toda altivez. Altivez nosotros lo podemos entender también como arrogancia, como soberbia, pero la palabra también incluye la idea de cosas elevadas, de edificios elevados, de barreras que se levantan, ¿cierto? O sea, podemos decir que también que la altivez o la soberbia en el ser humano hace que se levanten barreras contra la verdad de Dios. En estos días, hace unos días, hablaba con alguien que cree que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma persona. Y le mostraba en la Escritura lo que Dios dice acerca de la Trinidad, sin mencionar la palabra, pero sí el concepto teológico
acerca de que Dios el Padre envió a su Hijo y los dos envían al Espíritu Santo y que los tres son personas distintas con una esencia divina y un solo Dios. No son tres dioses, ni es un Dios en tres formas diferentes, como algunos dicen. Primero fue el Padre y se mostró como Hijo y luego se mostró como Espíritu Santo. No, son tres personas en un solo Dios verdadero. Y le mostraba los textos y esa persona me decía, yo no acepto eso. Yo no acepto eso. Ese texto no lo puedo recibir. Yo le dije, pues, el problema es tuyo porque es la Biblia lo que está haciendo referencia, no soy yo. No es mi pensamiento, no es mi argumento, es lo que dice la Escritura acerca de la doctrina de la Trinidad. Altivez, barreras que se levantan contra la verdad de Dios. Y cuando nosotros muchas veces nos enfrentamos a verdades incómodas de la palabra de Dios y decimos, uy, yo como que me entra en reversa. Oremos, hermano, para que el Señor derribe con su palabra esa altivez y esa arrogancia que puede levantarse en nuestros corazones. Pero dice aquí, querido hermano, que esa altivez, que esos argumentos se levantan ¿contra qué? Contra el conocimiento de Dios. Contra el conocimiento de Dios. Interesante, ¿no? Ahí es donde está el engaño. Mientras nos pasamos reprendiendo, echando fuera y atando al diablo que nunca lo vemos amarrado o se desamarra, ¿cierto? Porque si lo vivimos atando todos los domingos en los cultos, ¿por qué al siguiente domingo tenemos que volverlo a atar? ¿Cierto? Pero mientras eso sucede y mientras algunos hermanos piensan en esto, lo que nos dice aquí la Escritura es que la guerra es contra el conocimiento de Dios, contra la verdad de Dios, contra lo que Dios dice en su palabra, engañándonos con falsas doctrinas. Pero es allí donde nosotros tenemos que actuar, debemos pelear, dice aquí. Entonces, por ende, querido hermano, la guerra no es por el poder. Es más, la palabra verdad aparece muchas más veces en la Biblia que la palabra poder. Y la palabra poder siempre está asociada a Dios, no al ser humano. Siempre está asociada al poder de Dios. Cuando hace referencia o cuando la palabra habla de poder. No el poder del creyente. El poder del creyente está en Dios. Es Dios. Él es nuestro alto refugio, dice el salmista. Entonces, querido hermano, la guerra no es por el poder, sino por la verdad. Por tanto, nuestras armas es la verdad de Dios. Porque el diablo es padre ¿de qué? De mentira. Y ha sido homicida desde el principio. Y la forma como trajo el pecado al mundo fue precisamente por medio de la mentira. ¿Sí? Por medio de la mentira. Y a veces decimos, bueno, pero es que de pronto estamos de acuerdo con casi el 99% de lo que dice el hermano, pero nos diferimos en esto o en aquello. Pero una mentira o una verdad cambiada un 1% ya deja de ser verdad. Ya deja de ser verdad. Y eso fue lo que hizo Satanás, ¿no? Con que Dios les dijo que no comieran de ningún fruto del árbol del huerto, ¿cierto? Como que entonces Eva dice, no podemos comer con el que está en el medio, ¿sí? El árbol del conocimiento del bien y del mal, porque de cierto moriremos. No, ustedes no van a morir, van a ser como Dios. Entonces, la guerra es contra el conocimiento de Dios, porque el pecado empezó con la difusión de una
verdad a medias, que significa mentira. ¿Sí? Una verdad a medias, o no existen verdades a medias, son mentiras. Querido hermano, entonces, si vemos o seguimos adelante, en el versículo 5 dice, seguimos allí, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Entonces aquí, como vemos, la forma en que establece el verbo aquí, el autor, dice llevando, es una forma verbal continua, o sea, permanente, no fue en el pasado, no es del presente ni del futuro, sino es continuo. Debemos llevar permanentemente, ¿qué? Todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Esa es la estrategia que el Señor plantea para el cristiano, actuar en esa guerra, derribando argumentos, derribando razonamientos, derribando cualquier pensamiento asociado que son actitudes arrogantes, especulaciones e ideologías. Dice aquí, derribando toda altivez que se levanta contra Dios, las barreras, los lugares elevados, la soberbia, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Todo nuestro intelecto, nuestra percepción, nuestro entendimiento. En estos días veía un video de una entrevista que le hacen a un pastor muy famoso y le decían, es decir, que usted todo lo que dice o lo que la manera como actúa lo hace en función de la palabra de Dios. Entonces él responde, no, ¿cómo se le ocurre? Porque si yo hiciera eso me convertiría en un idólatra de la Biblia. Yo hago todo conforme a Dios. Y suena bonito, ¿no? Suena bonito, suena piadoso, pero es una mentira falsa. Es una mentira, es una verdad a medias. Es una falsedad, porque Dios estableció su palabra como medio para conocer su voluntad. Entonces, si decimos nosotros que no hacemos siempre lo que dice la palabra de Dios, sino lo que dice Dios, entonces estamos respondiendo, estamos pensando de manera contradictoria, o estamos justificando que hay ideas que vienen de pronto en mi cabeza que aún incluso puedan contradecir la palabra de Dios, pero que bajo el argumento de que Dios las dijo en mi corazón, entonces justifica mi acción. Pero no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice que el que hable conforme a las palabras de Dios. Es lo que nos enseña la Escritura, la palabra. Bien, hermano, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y nos dice aquí cómo nosotros debemos llevar cautivo esa obediencia a Cristo. Efesios 6. Vamos allí rápidamente, hermano. Quiero nuevamente citar el texto de la armadura de Dios, pero ahora desde el versículo 13 en adelante. A veces vemos o leemos aquí que la armadura de Dios como elementos diferentes que componen una sola unidad, pero diferentes. Pero realmente lo que quiso decir Pablo fue una sola cosa, resaltando muchos elementos necesarios o que hacen parte de esa cosa que es la verdad de Dios. La armadura de Dios es la verdad de Dios, es la palabra de Dios. Y menciona varios elementos como el casco, el yelmo, el escudo, la espada, pero está hablando siempre de lo mismo. Y vamos a ver lo que dice aquí. Por tanto, en el versículo 13, dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo.
Y habiendo acabado todo, estáis firmes. Versículo 14. Estad pues firmes, y luego aquí nos dice, ceñidos vuestros lomos, ¿con qué? Con la verdad. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y está claro que ceñirse con la verdad es estar preparado. La palabra ceñirse en la Biblia es prepararse. Cuando un agricultor en Israel o en la edad, en esa época, que vestían túnicas, se ceñían, significaba que convertían su túnica en una especie de pantaloneta o de pantalón corto, en donde se recogían y con el cinto hacían como una especie de pantalón corto para poder ¿qué? Correr, para un trabajo mucho más fuerte y mucho más diligente, donde exigía más esfuerzo. Entonces aquí nos dice, prepárese hermano, para estar firme, ceñido ¿con qué? Con la verdad. Cíñase con la verdad. En primera de Pedro, capítulo 1, 13 dice, ceñidos los lomos de vuestro entendimiento. También está hablando de la verdad. En la mente del entendimiento. Pero luego dice aquí, vestidos ¿con qué? Con la coraza de justicia. Y aquí el énfasis es su justicia, la justicia de Cristo que fue dada para que usted y yo fuésemos salvos, ahora se tiene que mostrar. Mire que la palabra o la expresión vestirse, Pablo la utiliza muchas veces para referirse a la conducta del cristiano. Mire, en Efesios 4, ahí mismo en ese mismo libro de Efesios 4:24, mire lo que dice Pablo. Vestidos del nuevo hombre. Es la misma palabra que está utilizando en el versículo 14 del 6. Aquí dice, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, utiliza otra vez, y santidad de la verdad. Y a partir del 25 entonces expresa qué significa estar vestido, por lo cual desechando, primero, la mentira, hablen verdad. En el 26, aírense pero no pequen. En el 27, no den lugar al diablo. El 28 dice, no hurte más el que hurtaba. En el 29 dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra lengua. En el 30, no contristéis al Espíritu Santo. En el 31, quítese toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y en el 32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros. ¿Qué es eso, hermano? Conducta. Entonces, vestirse con la coraza de justicia es la verdad puesta en el día a día. Actuar conforme a la verdad, conforme a la justicia que Dios nos dio en Cristo Jesús. Pero dice en el 15, y calzados los pies con el apresto del Evangelio. Calzar los pies con el apresto del Evangelio es predicar la verdad. Predicar la verdad. Entonces, mientras ceñidos con la verdad es entender la verdad, tomar la coraza de justicia es vivir la verdad, calzar los pies con el apresto del Evangelio de la paz es predicar la verdad. Y luego dice además, sobre todo tomad el escudo de la fe. Y aquí la palabra fe no está hablando de convicción o creencia, aquí está hablando de doctrina. Es lo mismo que dice Judas cuando nos exhorta a luchar fervientemente por la fe, o sea, por el cuerpo de doctrina, por la verdad de Dios. Y mire que sigue diciendo, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Los dardos de fuego del maligno están en nuestra mente, en nuestros pensamientos, generándonos dudas, generándonos
argumentos acerca de lo que Dios dice, pero dice el escudo o la fe es un escudo que nos protege de esos dardos. Y tomad el yelmo era un escudo hecho de metal por los soldados o para los soldados de la época y que los protegía su cabeza, porque a lo mejor si recibió un flechazo en un brazo, en una pierna, podía seguir luchando, pero si la recibía en donde, en la cabeza, ahí sí, si seguía vivo prácticamente quedaba inservible como soldado. Y nosotros también, querido hermano, estamos expuestos en nuestra mente a ser afectados. Y aquí la idea es: tome el yelmo de la salvación, tenga certeza de su salvación. Mire, hermano, no sé qué hay en su corazón, pero sé que algunos hermanos todavía tienen dudas acerca de su salvación, acerca de la firmeza de la salvación. Algunos piensan que se puede perder, pero yo les digo, hermanos, que si la salvación se puede perder en un creyente verdadero, si se pudiera perder, todos nos perderíamos. ¿O es que acaso usted no se enoja todos los días? ¿O es que acaso de vez en cuando no siente envidia? ¿O es que acaso como hombre, como dice el Señor Jesús, cuando deseó en su corazón solamente la mujer de su prójimo, adulteró? Entonces, ¿qué sería de nosotros si la salvación dependiera de usted y de mí, o de nosotros? Pero la salvación depende de Dios en el verdadero creyente. Ahora usted dirá, pero entonces, ¿qué pasó con aquel que era líder y estaba allí y trabajó en la obra y ahora está sumido en las drogas? Mire, hermano, no nos corresponde a nosotros juzgar de manera individual, pero yo le digo algo, lo que dice la Escritura, que muchos están entre nosotros, pero ya no están entre nosotros, porque no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros, porque el verdadero creyente persevera hasta el final. Y puede ser que caiga y se aparte por un tiempo, pero finalmente vuelve. Porque es la obra de Dios, porque el mismo que nos escogió, que nos conoció, nos eligió, nos llamó, nos justificó y nos glorificó. Romanos 8, 28 al 30. Él va a tomar todo eso desde el momento mismo antes de que usted fuera un pecador, desde antes de que usted naciera. Él ya lo conoció y lo eligió y lo justificó y lo va a glorificar, porque es la obra de Él. Y dice aquí, querido hermano, tomar la espada del Espíritu, que es la verdad de Dios, la palabra de Dios. Entonces vemos aquí, querido hermano, todo esto que nos habla Efesios 6, del versículo 10 en adelante hasta el 18, está haciendo un fuerte énfasis en la verdad de Dios, que es la palabra de Dios, como estrategia de nuestra guerra espiritual. Permanecer en ella, meditar en ella, vivir por ella, predicar la palabra de Dios, vivir en función de su palabra. A manera de conclusión, querido hermano, allí lo puede leer usted. Si la guerra se libra en el campo del pensamiento por la verdad, debemos entender que conocer la verdad de Dios es necesario, y no solo necesario, es fundamental, pero más aún es necesario predicarla y vivirla. Por esto, la razón por la cual nos estamos preparando es para proclamar la única, la viva, la eficaz, la inerrante y la veraz palabra de Dios. Así debe ser, hermano. Y así el Señor nos ayude permanentemente, porque somos frágiles en nuestras fuerzas. Pero dice Pablo que nuestras armas son poderosas, ¿en dónde? En Dios. Señor, te damos gracias. A ti, oh poderoso Rey, de quien depende nuestra vida, no es nuestras fuerzas, no es con espada ni es con ejércitos, es con tu Santo Espíritu.
Padre de los cielos. Por eso nuestra dependencia, ayúdanos que siempre sea en ti y no en nosotros, no en nuestras justicias, no en nuestras virtudes, no en nuestras fuerzas, no en nuestras capacidades. Que tu verdad sea permanentemente, Señor, las herramientas con las que enfrentes, Señor, esos dardos del enemigo de la mentira, del engaño, del desaliento, de la duda en nuestro corazón. Que pueda cada día, Señor, experimentar tu verdad en mi vida y en la iglesia, Señor, con mis hermanos. Te doy gracias a ti. En el nombre de tu amadísimo Hijo Jesucristo. Amén.